¿Puede hablar un poquito de su experiencia personal con los temblores? Eh, en el 2010, nosotros con mi mamá nos fuimos de vacaciones a Concepción y bueno, y le estaba contando al tenante que habíamos llegado suponte, a las 8 de la noche a Conce y pin ya más tarde nos fuimos a acostar y 2 de la mañana empieza o sea, 2 de la mañana me acuesto en realidad, pues estaba con mis primos y a las rato después empieza un movimiento que en realidad no me podía parar de la cama, que fue sumamente fuerte, que estaba recién comenzando incluso. Y, y resulta que nosotros estábamos en el segundo piso de la casa de mi primo. Y no podía ir a ver a mi mamá, no me podía mover, o sea, no levantarme, no sé, no podía, de alguna forma había reaccionado, pero no podía avanzar. Ese fue el término, no podía avanzar. De alguna forma llego a la pieza donde está mi mamá y mi mamá se cortó la luz al tiro y no podía encontrarla, porque se veía oscuro en la pieza de mi mamá. Y mi mamá se cayó. Al pararse ella, mi mamá en 80 años, calculo yo, el año 2010, tiene 85 hoy en día. Y la cosa es que no puedo avanzar donde ella, porque iba siendo cada vez más fuerte. Y la cosa es que mi mamá se cayó, y si no es por el velador que estaba entre la muralla y la ventana, eh, mi mamá, no sé, porque la cama empezó a avanzar hacia la muralla y no podía, o sea, ella estaba en el suelo, que no se podía levantar y yo no podía avanzar ni tirarme al suelo, no sé si fue una cuestión horrible y de alguna forma ella llega gateando y si no es porque está el velador en medio, la cama la aplasta o no sé, hubiera sido una tragedia, pienso yo para la edad de ella. De alguna forma, mis primos que estaban allá abajo nos vienen a buscar, aparte de los gritos que había, el ruido de cristales, de losa de mi prima, cosas de la casa, las plantas que se habían caído y tenían colgante y una casa preciosa. Permiso. Eh, de alguna forma, ya cuando mi mamá viene gateando hacia mí, la puedo levantar, que costó muchísimo. El movimiento era extraño, era ondulado, era para arriba y para abajo, era extraño. O sea, y ya cuando ya puedo, mi primo empieza a hablar como si estábamos bien y todo, le pido que por favor reciba a mi mamá para poder bajarla, porque yo no me la podía, o sea, no la podía filmar. Yo tengo problemas de salud, no tengo fuerza en cualquier tobillo. Entonces, mi primo la recibe, de alguna forma bajamos y empiezo, bueno, aparte de abrazarnos y todo, si estamos bien, empiezo a ver por la ventana o por la puerta que ellos abrieron que empezó a salir gente. Empezó a salir gente y empiezan a hablar de tsunami. Yo en mi vida vi un tsunami, o sea, nunca. Y, y sale una... Mi prima empieza a gritar y empieza a decir que por favor no, Mario, vámonos de aquí, tenemos que ir al cerro, al cerro. Esto para mí era catastrófica en realidad. Y una, y ya, cuento corto, empezaron a preparar el agua, empezaron a sacar cosas, algo para comer, y saco de dormir, lámpara y todo. Y partimos al cerro. Yo nunca había vivido una experiencia en el cerro con terremotos, o sea, las réplicas eran sumamente fuertes. Y esto fue un viernes en la madrugada. Exactamente eran 10 para las 3 porque el reloj de mi prima, el mural que tenía, esos antiguos, quedó marcado con 10 para las 3. Y nos vamos al cerro y hay mucha gente, empieza a subir gente, que de alguna forma se estacionan. Y bueno, ahí nos quedamos toda la madrugada creo que hasta las 7, creo hasta las 6, no me acuerdo bien la hora, pero sé que era madrugada. La experiencia de ahí era el apoyo entre general con la gente, o sea, era si se necesitaba algo o si le pasó algo a una otra persona, pero todos estábamos obviamente alterados por el sismo. De ahí estuvimos como toda esa madrugada, no recuerdo cuántos, pero eran muchísimos sismos, y de ahí llegamos a la casa el día siguiente, obviamente venían réplicas y réplicas,
preparar algo porque no había, se había cortado no había gas, no podía funcionar nada, ni luz ni el agua. Nosotros tuvimos 4 días. El viernes, sábado y el domingo. El domingo, 3 días, ¿no? 3 días son. Estuvimos ahí en casa de mis primos. Pero nosotros nos queríamos venir con mi mamá, pero no podíamos. Y le contaba a Renta que no, la carretera se había roto, ¿no es cierto? Y no podíamos salir de ahí de Conce. Una chiste, por favor. Gracias. Hola. Hola, amigo. Hola. Mi marido es mi marido de las Fuerzas Armadas. Entonces, de alguna forma él se comunicó. Bueno, todo esto yo lo que vi me adelanté en realidad con lo anterior. Lo que yo vi en realidad cuando salimos, ellos vivían en un condominio, vivíamos, ellos están ahí, un condominio muy bonito, un sectoral bonito de Concepción. Y lo único que yo vi en ellos, en su sector, digamos, era que se cayó una muralla, se levantó la vereda, pero yo nunca salí a ver la tragedia en sí. No teníamos luz, así que tampoco estábamos muy informados en realidad con respecto a qué es lo que había pasado en el pueblo. Y con mi familia no pude comunicarme porque obvio con las señales no hubieron, mi marido se comunicaba con mis primos y mi primo nos contaba que se había caído un edificio en Conce. Que los negocios estaban todos cerrados, que algunos abrían, otros no, que hubo mucho robo. De hecho, cuando fue una de mis experiencias fue que yo quedé, pero bueno, como nunca había vivido algo así, cuando logramos de que mi familia se pudiera comunicar con mis primos para poder nosotros salir de Concepción con mi mamá, bueno, además que nos querían mandar por bus, fue que nos dijeron que estuviéramos a las 2 de la tarde en el aeropuerto de Conce. Llegamos allá y, o sea, cuando íbamos en el camino, sabes que nunca había visto, no sé si era guerra, pero habían tanques, habían estas patrullas, no sé, no eran tanques, esas cosas grandotas, pero no eran tanques, eran camiones de militares, ambulancias, bomberos, carabineros, y la gente entraba a los negocios o supermercados y con carros de supermercado iban hasta con las etiquetas de Eso yo iba viendo cuando íbamos en el auto y todo era cámara lenta, así, era sumamente despacio lo que iba viendo los bomberos y todo era con ruido, o sea, todo era como tremendo, así, era demasiado excesivo. Bueno, yo creo que toda la caótica que hubo, la caosis de ese día. Ese día domingo llegamos a las 2 de la tarde con mi mamá y con mi primo y estuvimos, bueno, nos costó muchísimo salir de Concepción a Santiago. Y cuando bueno, ahí llovía, temblaba, los sismos eran sumamente fuertes, no teníamos comida para todo ese rato que estuvimos de las 2 hasta las 6 de la tarde, no teníamos comida para estar en ese tiempo, mi mamá que es mayor, no podíamos ir al baño, era súper complicado. Pero bueno, de alguna forma nos dan un aviso que tenemos que estar en la entrada, porque nosotros estamos en otro sector, la entrada del aeropuerto, y de ahí ya logramos salir, llegar a Santiago e informarte de todo lo que había sucedido fue horrible. O sea, no sé si fue porque yo ahí vi noticias, nosotros vivimos en el 8º piso, yo vivo en el 8º piso aquí en República con Claudio Gay, de México, y cuando me encuentro con mi familia, o sea, tú no sé si es estar viva o no sé, fue horrible. Y cuando me encuentro con mi familia, me comentan ellos que el terremoto lo pasó mi hijo menor, lo pasó en el 11º piso, que estaba en el apartamento de unos amigos, y dice que
la pared la hacía como de un lado para otro, así de la cara, así como cachetada, así como... Y mi hijo mayor con mi marido se tuvieron que tirar al suelo, porque no pudieron estar de pie en el edificio. Y comentaban entre ellos, decían que gracias a Dios que no estaba, le dicen yaya a mi mamá, que no estaba la yaya ni yo en Santiago, porque sin saber ellos dónde había sido, porque no saben lo que hubiese pasado. Y se encuentra con la noticia después que el epicentro había sido en Concepción, o sea, fue súper fuerte para ellos. Y bueno, a todo esto también se me fue la onda cuando nosotros tuvimos 2 noches subiendo al cerro a dormir. La segunda noche, como tenían miedo como habían saqueos y todo esto, robos grandes en Concept, los hombres, se juntaron todas las familias del condominio y decidieron quedarse los hombres en las casas y mandar a las señoras, a las mayores y adultos mayores, a los niños, a las mamás, a las señoras, al cerro a dormir. Pero yo estaba tan nerviosa, estaba con una crisis tan fuerte de nervios, en realidad, que le suplicaba a mi primo que por favor no nos dejara solas, porque me sentía como más fuerza el apoyo de él. Gracias.